Miguel, Miguel Llanto, Minerva, Nora, Raúl, Ricardo. Otra vez Minerva, hola, Nora, Lisette, que está ahí, que quiere ingresar, Sonia. Hay una persona que ha puesto Z, bueno, si puede mandarme por mensaje su nombre, la puedo, digamos, para ponerle el nombre, ¿no? Sonia Polanco y bueno, y Ricardo Lejos. Livia, buenas tardes. Barbie, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto tenerlos. De verdad, muchas gracias por confiar en este webinar. Queremos compartir con ustedes temas súper interesantes. Les comento que Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya está organizando una serie de webinars, ¿no? Respecto a los temas relacionados a los cursos que nosotros dictamos. Y con eso queremos también invitarlos a la reflexión, invitarlos al debate, ¿no? Y para eso estamos acá, ¿no? Entonces, Carola Tello, bienvenida Carola. Bien, entonces empiezo con la presentación. Quiero agradecer a Ricardo, que está con nosotros ahora, ¿no? Para compartir el tema que nos une, ¿no? Sobre las herramientas digitales. Ricardo Lejos Martínez es licenciado en Economía con especialización en Educación a Distancia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, ¿no? Del Instituto Universitario de Educación a Distancia, la UNED, y formación en tutoría y orientación escolar por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tutoría virtual por el Departamento de Desarrollo Humano de la Secretaría General de la OEA. Actualmente, Ricardo es docente, tutor en el área de educación a distancia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con experiencia en herramientas digitales y acompañamiento a docentes en el desarrollo de contenidos relacionados con la educación a distancia y la educación virtual. Entonces, sin más preámbulos, Ricardo, empecemos con este rico debate. Te dejo ahí con tu... Gracias, Rosa, muy amable. Primero, igual que Rosa, darle las más cordiales. ¿Me escuchan bien, no, Rosita? Ya. Entonces, Sí, perfecto. primero, darle la más cordial bienvenida y espero poder compartir con ustedes la experiencia y también todo el conocimiento que tengo y ojalá, bueno, ojalá que les sea de utilidad. Voy a empezar compartiendo la presentación que tengo preparada para este momento, ¿no? Que es sobre recursos digitales para el acompañamiento académico, ¿no? El título ya de por sí nos genera nos determina el recorrido que vamos a seguir. No voy a insistir tanto en contenidos que no estén relacionados con lo que el título nos indica, ¿no? Pero sin embargo, de todas maneras, voy a plantearles algunas cuestiones que creo que me parecen sumamente importantes el- el- con respecto a lo que nos convoca el día de hoy. Primero, lo que se me ocurría, que lo primero se me planteaba, ¿por qué el acompañamiento académico? ¿No? ¿Es necesario un acompañamiento académico? La respuesta se cae de madura. Probablemente digamos que sí, ¿no? Que es importante, pero sin embargo hay elementos que refuerzan esto. Lo primero es el contexto, ¿no? El contexto en el cual no solo el Perú, sino el mundo en general se está desenvolviendo con esto, lo de la pandemia. Ha activado y acelerado procesos que los teníamos presentes y ya estaban desarrollándose, pero sin embargo se ha agilizado este impulso, ¿no? Entonces hay un contexto que nos genera, ¿no? Y además no solamente en el área académica, sino en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Se están viendo afectadas y están viendo este,
influidas por esta agilización. Entonces el contexto nos exige que debemos dar un acompañamiento que nos permita poder brindar los mejores apoyos y ayudas a estudiantes, a las personas que lo necesitan. Siguiendo, nadie está familiarizado, o sea, por lo pronto todos sabemos que a muchas universidades, muchas instituciones públicas, privadas, comercios, les los agarró de sorpresa. Entonces, los procesos de aprendizaje o de enseñanza no han estado pensados al comienzo de año como un proceso en esta modalidad, ¿no? A distancia, virtual, digital, como queramos decirlo. Entonces, sí requiere de un apoyo, porque una cosa es saber usar los recursos digitales, las herramientas que tenemos, pero otra cosa es tener la intencionalidad educativa, la intencionalidad de aprendizaje, ¿no? Porque la compañía, y también responde a esto de por qué acompañar, es porque los estudiantes, por más nativos, entre comillas, digitales sean, cosas que a veces yo no me la creo toda, necesitan orientación. Porque una cosa es usar WhatsApp para conversar, charlar, chismear, ¿no? Y otra cosa es el WhatsApp con una intencionalidad formativa. Y hay que saber graduar, orientar el uso de estas herramientas, ¿no? Lo mismo pasa con la organización, o sea, ¿cómo organizo yo mi vida? ¿No? Y eso no solo también para los estudiantes, sino para todos nosotros. Ahora los horarios en general se desarrollan al interior de nuestro hogar, de nuestras casas. Entonces, eso de que salir a las 6 de la mañana para tomar el transporte y lograr llegar al trabajo ya no es lo cotidiano, salvo en las actividades que ya lo están permitiendo. Y además, y eso implica que organice mi tiempo de manera más pertinente. Y finalmente la interacción. El día de ayer o anteayer, el martes, estuve en una sesión con profesores de distintos lugares del país y a mí lo que me sorprendía era la necesidad de verse y hablarse por intermedio de la videoconferencia. O sea, y uno ya se había terminado la sesión, pero ellos seguían conversando y en los foros ponían de dónde venían muchas fotos. Entonces la interacción es una cosa que es sumamente importante y donde el que va a acompañar va a tenerlo en cuenta, ¿no? No es más, yo le cuento una cosa un poco más familiar, o sea, mi mamá es una persona adulta mayor, ¿no? Y resulta que ella estaba yendo a terapias, ¿no? A terapias, y de pronto, pues, todo se interrumpió. Y hoy día ella ha tenido, porque necesitaba, su videollamada con su terapeuta, y haciendo sus quejas, y tipo, lo que quiero decir, y ella vive en San Juan de Miraflores, no es de que y lo hace por vía celular, lo han hecho creo vía WhatsApp. Entonces miren cómo lo que nace para una finalidad termina ayudando en la interacción de las personas y que en estas circunstancias sí es importante no sentirnos que no interactuamos con los demás. Entonces, por ahí va que los fundamentos, los aspectos que he considerado en esta oportunidad como para decir que sí, requerimos de un acompañamiento en el aspecto académico. Lo otro que creo que es importante es el perfil del tutor. Y yo elijo tres cosas. Primero, que sea una persona que haya sido alfabetizada digitalmente, que tenga una formación de tutoría virtual y luego que sea una persona que tenga habilidades, destrezas o competencias desarrolladas con respecto a la comunicación. Abordando lo primero, alfabetizado digitalmente, la alfabetización no significa que yo conozca la herramienta solamente a nivel de usuario. Y les cuento una anécdota. Yo este año o el año pasado, me asumo como un usuario bastante bueno con respecto al manejo del entorno Office y en especial Excel. Pero se me dio entrar y averiguar y dije, bueno,
voy a sacar alguna certificación porque tengo la expertise, pero quisiera tener la certificación que confirme que conozco el Excel. Entonces yo me metí ni siquiera al básico, sino me fui directamente al intermedio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que realmente requería hacer el alfabetizado desde el inicio, de un nivel básico, ¿no? Y entonces a eso me refiero, o sea, no es solamente el uso que yo hago, ¿no? Sino más bien el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, también planteo el asunto de los buscadores. Normalmente el buscador que más usamos es el buscador, navegador de Google Chrome, ¿no? Y hemos dejado un poco de lado algunos que ya desaparecieron, o, o Mozilla, ¿no? Que no han tenido protagonismo, bueno, se ha posicionado. Pero buscamos de una manera más especializada, ¿no? Por ejemplo, Google Chrome tiene el Google académico como para poder buscar ya no en cuestiones solamente generales, sino más bien en cuestiones más de enseñanza educativas, ¿no? Entonces, el saber buscar de manera especializada, tipo Google académico y o equivalentes, es importante, ¿no? Luego también una cosa es usar, como le digo, las redes sociales, los medios de comunicación grupales o sociales como WhatsApp, Facebook, red social, LinkedIn mismo, ¿no? Entonces, sino más bien es saber qué hay detrás de todos ellos, ¿no? Y qué tipo de uso educativo o de aprendizaje puedo brindar yo a ellos, ¿no? Algunos profesores que no tenían el conocimiento de las plataformas educativas como Moodle, como Blackboard, como Classroom, como Canvas, ¿no? Este, em, pues bueno, transmitían sus clases vía Facebook, ¿no? Pero con las limitaciones del caso, porque no ha sido así. Pero sin embargo, una aplicación que no nació con esa finalidad, sin embargo, nos va a servir. A eso me voy refiriendo. También implica alfabetizarse, significa también ir descubriendo qué herramientas ayudan más a la cuestión del de lo educativo, de lo formativo, diría yo, ¿no? Y en este caso, inclusive para que vean cómo es hasta que algo que no parece relevante, yo leí una noticia el día de ayer en internet sobre el uso que le dieron a TikTok, ¿no? TikTok, ustedes lo saben mejor que yo hasta ahora ni siquiera soy miembro, pero sí he visto alguna de las presentaciones que hablan básicamente en un formato de video de una duración de 30 segundos aproximadamente, uno pueda mostrar alguna habilidad. Fíjense que para los meetings en Estados Unidos, un grupo de adolescentes usaron el TikTok para pasarse la voz y inscribirse para el meeting de... Mm. Parece que ahí Ricardo, parece que Ricardo tuvo problemas de conexión. Ahí está, ya está. Ricardo. Hola Johan, ¿qué tal? Miguel, ¿sí? Sí. Ahí está Johan. Parece que Ricardo tuvo ahí un... Vamos a ver, vamos a ayudar a Ricardo a regresar. Les pido por favor su paciencia. Les agradezco más bien la paciencia.
Y vamos a ver qué ha pasado con Ricardo. Mm. Mm. A ver, Ricardo me dice que ha tenido complicaciones, que ya está retornando en medio minuto. Mm. Ya. Sí, está retornando. Está retornando Ricardo ya en un momentín. En 5 minutos. Menos, me dice. Listo. A ver, vamos a ayudar a Ricardo. Ricardo, vuelve. Por favor, te extrañamos. ¿Dónde está? Ujú. Ujú. Ya, listo. Ya está. Es Luis. De repente es Ricardo con nombre de Luis. ¿Ricardo? Ahí está. Ahí está. Listo. ¿Ricardo? Te extrañamos, Ricardo. ¿Ahora me pueden ver? Sí, te extrañamos. Te Sí, sí, perdón. extrañamos unos Por minutillos. favor, ha habido, no sé qué ha pasado con mi máquina y ha estado con molestias, las disculpas del caso y podemos continuar. ¿Tú puedes, por favor, Sí, claro. compartirla? Menos mal que te mandé la presentación. Sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Lo estoy descargando. Ya. eh, en- Oye, las disculpas del caso a las personas que están ahí, perdonan. es la tecnología, ¿no? Sí, primera vez que me ocurre, yo que me ufanaba de que nunca había tenido ningún tipo de problemas. Ah, bueno. Ujú. Ya está acá. Déjame que voy a hacer, ya, ahora sí. Mm. Ya. Estábamos, creo que exacto, en la tercera, efectivamente. Gracias. Bien, Sí, habíamos ya terminado, por lo menos estaba hablando hablaba de lo de TikTok y entonces unos adolescentes entraron por TikTok, se pasaron la voz para que se inscribieran al meeting de Trump y resulta que al final saturaron tanto y esperaban tanto y lo que había, y obviamente se escribieron pero no iban a ir, ¿no? Entonces, miren, como una aplicación que tiene por finalidad solo la cuestión más social, termina teniendo una intencionalidad política, fíjense. Entonces, en ese sentido es que yo planteaba el asunto de que ya no es solamente el conocimiento, sino mi intención es lo que va a, es lo que va
darle el contenido ¿cómo se llama? El contenido a la herramienta. Luego la formación. Cuando hablo de formación, hablo de formación en tutoría virtual, ¿no? Eso que parece tan sencillo, ¿no? O sea, no lo es. Primero, tiene que haber una formación de la base, ciertos lineamientos de conocimiento de las personas, de los comportamientos de los grupos, ¿no? Y luego, obviamente, también el saber ser una persona que se organiza, planifica, que evita este tipo de circunstancias, felizmente, ¿no? Entonces la formación es importante, ¿no? Y finalmente tiene que ver también con el asunto de la comunicación, que es una persona con un perfil de comunicación, ¿no? O sea, en general tiene que ser una persona que brinde una comunicación asertiva, que sepa escuchar. Es sumamente importante en el plano de lo virtual, la modela a distancia o lo digital, el escuchar, ¿no? Las personas están esperando eso de nosotros, ¿no? Luego después pasa el asunto de saber dosificar esa comunicación, ¿no? Y saber usar los instrumentos más adecuados para también, o sea, entonces es buscar los mejores medios para poder brindar esa comunicación y esa interacción que se debe tener. Y eso también hay que tenerlo en consideración respecto a ¿cómo se llama? A las herramientas digitales que el tutor conozca, y ahí se relaciona perfectamente con el primer punto, que es la alfabetización digital, ¿no? Y su formación como tal. Rosita, ¿podemos pasar a la siguiente? ¿Qué vamos a acompañar? En general, podríamos decir que el acompañamiento lo hemos planteado como el académico, porque es lo que más nos consume tiempo y a lo que le dedicamos más atención, ¿no? Pero el acompañamiento con recursos digitales no basta solo para lo académico. Y en lo académico, sino también en lo que es la planificación, en lo que es el aspecto social y en lo que es el aspecto de organización. En el aspecto académico, además de ser tutor, deberíamos conocer y saber el abanico de software que se tiene a disposición, el abanico de aplicaciones que se tienen a disposición, pero empezar siempre con lo más básico. Yo digo, a veces buscamos lo más sofisticado, como si fuésemos los adolescentes que buscan el último equipo de celular recientemente salido, pero cuando en realidad lo que tenemos que afianzar primero es lo básico que ya conocemos, que es, por lo tanto, por ejemplo, para mí es importante en lo académico algo que en todo tiempo lo usamos, que es el entorno Office, ¿no? Es el Office. Por ejemplo, todo lo que es el procesador de textos, las presentaciones en PowerPoint, el Excel, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí empezaría el apoyo, porque utilizamos ese tipo de herramientas, ¿no? Al momento de trabajar o presentar nuestros trabajos, nuestros productos, ¿no? Y luego después sí dar el salto a lo que ya había mencionado en alfabetización con respecto a por ejemplo, cómo saber buscar, ¿no? De qué manera especializada, ¿no? Por ejemplo, yo estoy suscrito a Dialnet, que es una aplicación, es un servicio en internet que brinda la Universidad de Rioja de España, y donde tienes publicaciones de revistas, de libros, y que en su gran mayoría puedes descargarlas en PDF. Entonces, yo creo que por ahí es importante, ¿no? O aplicaciones que están en línea, como GeoGebra, ¿no? Cuestiones CMAP Tools, que es para todo lo que son organizadores visuales, líneas de tiempo,
¿no? Entonces, yo creo que ir viendo la utilidad de este software y que lo tenemos a la mano, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí con unos compañeros que fueron en su momento estudiantes en la Ruiz y que ahora también están en esta dinámica de enseñanza virtual, pues el uso de Google Earth para las aplicaciones para la enseñanza, ¿no? En geografía, en historia. Entonces, las herramientas las tenemos, solo habría que ver cómo ir encajando esto, pero para eso yo tengo que conocer cuáles son las necesidades académicas a quien voy a acompañar, ¿no? Junto con eso va a salir cuáles son las necesidades de planificación, qué es lo que voy a tener que hacer primero y que dialoga mucho con la organización, cómo me organizo, ¿no? Porque a veces nos genera ansiedad y abrimos el abanico a querer hacer todo a la vez. Y luego lo social, significa acompañar en esos aspectos más afectivo-emocionales, relacionados obviamente con lo académico, donde a veces la frustración, la tensión y el estrés nos juegan malas pasadas. Y ahí es donde el acompañamiento toma sentido y es necesario, ¿no? Rosita, el siguiente, por favor. ¿Qué tipo de acompañamiento hacemos? O sea, en general, todas las personas que están trabajando de modo virtual, ¿no? Teletrabajo, telestudio, se quejan de del tiempo que ocupa, ¿no? Entonces aquí habría que ver, y que normalmente el énfasis está yendo más bien en lo sincrónico y no en lo asincrónico. Entonces, lo sincrónico que dices, que te quiero ver en una pantalla delante mío y que me expliques y que trabajemos y que coordinemos, tratando de reproducir al máximo lo que era la presencialidad. Y eso también en colegios, ¿no? El reclamo de los padres de familia es, pero es que no hay videollamadas, no hay clases y tenemos a las personas todo el día dispuestas frente a los equipos, a los dispositivos. Y en un buen entendimiento de lo que es la educación y el acompañamiento, no va en tenerlos permanentemente, pero sí acompañarlos, el de brindarles el soporte permanentemente, ¿no? Y ahí es donde juega el papel importante la asincronía, ¿no? Y va desde lo que nosotros podemos ir haciendo, o sea, ¿qué cosas son antes de pasar y culminar con la sincronía? ¿Qué es lo que tenemos de sincrónico? Tenemos todas las herramientas como esta de Zoom, Microsoft Teams, Google Meet. Yo conocía GoToTraining, otro tipo de herramientas, webinars, ¿no? Que también tienen esta facilidad, ¿no? Es lo que privilegiamos, pero nos hemos olvidado que también sincrónico es una llamada telefónica, ¿no? Y que creo que también por ahí deberíamos ir planteando. Y en los asincrónicos, que tenemos un infinito mundo de recursos, como por ejemplo, desde correos, el chat, en la medida que no es una videollamada, sino más bien es envío de mensajes de texto o mensajes de voz, ¿no? El Messenger, ¿no? Son acciones que me pueden dar. Y en el fondo, si es que también somos instituciones educativas y que tenemos algún medio digital como una plataforma de aprendizaje, que puede ser Moodle, lo que ya mencionaba en Google, Classroom y cosas por el estilo, pues ahí podríamos generar espacios de comunicación asincrónica, ¿no? Y que tiene que ser planteada de manera pertinente y de manera dentro de los plazos de expectativa, ¿no? Ahí hay un vicio con respecto a lo asincrónico, hay un malentendido, porque los estudiantes, los más jóvenes, quieren respuestas inmediatas y cuando no se responde, se quejan. Entonces ahí tenemos que orientar adecuadamente y brindar las indicaciones que digan que los procesos van a tener sus tiempos de respuesta, ¿no? Muchas veces algunas cosas voy a poder responderlas de manera inmediata y otras no.
Entonces, pero sí, de todas maneras, se tiene que responder, ¿no? Y se tiene que atender, ¿no? Entonces va por ahí tanto el acompañamiento sincrónico como el acompañamiento asincrónico. Rosita, la siguiente, por favor. Claro. Aquí básicamente hago como una especie de equivalente, acompañante, acompañado, tutor, tutorando, docente, estudiante, ¿no? De repente cada uno de esos niveles o esos aspectos como que hay incidencias distintas, ¿no? Un acompañante, un acompañado, pues probablemente no sea una parte más académica, como en todo caso docente y estudiante, o tutor, tutorando, ¿no? Pero creo que sí son importantes tener en cuenta que a veces podemos jugar determinados papeles en ese acompañamiento que voy a hacer. Y según eso voy a ir generando y voy a ir identificando la herramienta que sea la más útil respecto a estas, a estos aspectos, a estas facetas del acompañamiento que se va a ir teniendo. Por ejemplo, si soy acompañante, probablemente el medio tiene que ser más explícito de una relación más sincrónica, ¿no? Entonces una videollamada, no necesitas, si es a una sola persona, no necesitas un Zoom o un Microsoft Teams, basta con lo que sea un Skype o lo que sea una videollamada desde WhatsApp es suficiente, ¿no? Entonces, la herramienta la voy a utilizar en la medida, el contexto en el que yo voy a acompañar. Si, por ejemplo, es docente y estudiante y el acompañamiento más bien es entre absolver dudas, no hablo de editar clases, sino absolver dudas, pues ahí sí una videoconferencia y hacerla más o menos grupal ayudaría, porque al absorber las dudas de algún estudiante o alguna estudiante, puedo ayudar para otros, ¿no? Tutorando con el tutor, yo creo que también va muy asemejado a lo que es la primera parte de acompañante acompañado, ¿no? Yo creo que ahí va a haber también si es una estrategia individual o personal frente a una estrategia grupal, entonces eso va a exigir. Pero igual, yo creo que hay algunos aspectos asincrónicos que no hemos estado utilizando mucho. En el caso de lo académico, la parte de foros, la parte de chats que están incorporados en las mismas plataformas de aprendizaje, ¿no? O, por ejemplo, las grabaciones de videos y luego subirlos, creo que van formando parte de este acompañamiento que cada vez se hace más necesario, urgente y a veces con una exigencia que no pensábamos y ni con la demanda que se iba a tener, ¿no? Entonces, eso. Y ojo, hay que ir viendo que algunos aspectos, esto del acompañante a veces o de la tutoría, a veces se vincula y se relaciona con el coaching o con el mentoring, ¿no? Sabiendo que son cosas que son muy semejantes o similares, sin embargo, pues tienen énfasis distintos, ¿no? Probablemente una tutoría virtual tenga un mayor vínculo con el mentoring antes que con el coaching, ¿no? Pero en general creo que están interrelacionadas y vamos viendo ahí, ¿no? Entonces yo creo que es sumamente importante plantear eso. A la siguiente, por favor, Rosita. Ahora, el acompañamiento tiene que ver con el nivel, ¿no? Aquí yo he puesto, empezando cuando hablo de nivel inicial, básico, superior, estoy siempre enfatizando la parte más académica, la parte más educativa, ¿no? Pero la tutoría va a tener que afrontarse de manera distinta según el nivel. Y no estoy dejando a ningún nivel etario o nivel educativo fuera. A mí, por ejemplo, no soy especialista en educación inicial,
Pero, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, las grandes respuestas que se están dando a través de Aprendo en Casa, utilizando más de un medio y de lo que menos esperábamos, el medio de la televisión, pero se trabaja mucho con Zoom también, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Y también ir preparando. Zoom debe tener sus propios tiempos, sus propios procedimientos para poder llegar a un público, por ejemplo, que el de inicial, que son muy pequeñitos, ¿no? En la educación básica, que no solamente, y le he puesto así básica para no restringirme solo a la regular. ¿Qué pasa con la educación especial, la educación para adultos? ¿Qué tipo de herramientas podríamos utilizar? O para la educación técnica, ¿no? Tipo, por ejemplo, Sensico. ¿Cómo estarán resolviendo estos colegas este tipo de situaciones? Y lo que respecta a educación superior, obviamente hay dos grandes grupos, ¿no? La de pregrado y la de posgrado, que es donde más recursos se están utilizando y donde la dificultad que se está planteando en todo caso es más bien con la familiarización y con lo que yo tengo en la cabeza que lo debes, y lo que yo tengo en mente con respecto a se me debe enseñar a distancia, y donde por ahora tanto docentes como estudiantes lo que más privilegian, no lo único, perdón, sino lo que más privilegian es lo sincrónico, es decir, no tengo clases si es que yo no tengo una videollamada, o las dificultades al momento de dosificar, ¿no? Puede un estudiante perfectamente, si no hay una coordinación desde la institución educativa, pues tener 20 tareas en una semana, y eso tampoco es una cosa que se pueda permitir, porque vamos a terminar estresando a los estudiantes. Entonces, y en educación superior, pues está claramente que los entornos virtuales de aprendizaje, como Moodle, como Blackboard, como lo que ya mencioné, Classroom, ¿no? Canvas, son necesarias y que ayudan porque tienen tanto herramientas sincrónicas como herramientas asincrónicas, ¿no? Entonces, este nivel también es importante. Por favor, ¿puedes pasar a la siguiente? Creo que con esta culminamos, y culmino, no sé si esta, pero en fin, la comunicación es importante. Ahí hay que tener en cuenta que mi experiencia, y yo siempre digo que cuando trabajo en educación a distancia o en esta modalidad, algo así como que mi disposición es casi 24/7, ¿no? Aun cuando parece una salvajada, pero de eso se trata. En todo caso, lo que habría que pautear es el asunto en los tiempos que yo me voy a tomar para poder responder, ya sea de manera personal como de manera grupal, ¿no? A veces es difícil poder responder en un foro de manera personalizada, ¿no? Como de manera asincrónica, de manera personalizada a cada uno. Y si tengo 40 estudiantes y además cada uno ha desarrollado su propia respuesta entre ellos mismos, ¿no? Entonces la solución ahí es saber usar la herramienta y saber dar las indicaciones. Entonces creo que hay etapas de la comunicación. Una de las cosas que se están olvidando en el momento de publicar archivos, contenidos en una plataforma educativa, pues es las indicaciones. Yo creo que el nivel de comunicación es dar y brindar claramente indicaciones. En segundo lugar, es la retroalimentación, ¿no? Y entonces también indicar por cuál medio es el que yo voy a retroalimentar. ¿Es la misma plataforma? ¿Es un grupo, una red social? ¿Es un grupo de WhatsApp? ¿Es por Messenger? ¿Es por teléfono? Los voy a retroalimentar por correo electrónico. Entonces, esa comunicación. Y luego lo otro es, lo académico no se desvincula de la situación concreta del estudiante. Es decir, el estudiante está en una situación real, ¿no? No tiene las mismas recursos. Por ejemplo, a mí se me apagó la máquina, pero eso no significa que no puedo conectarme por celular. Pero ¿qué pasa si solo tengo celular y no tengo un equipo? Entonces,
esos aspectos más humanos y de situación social también tienen que vincularse en la comunicación. Bien, pasamos a la siguiente. Ese es el La último. última. Y lo único que yo terminaría de decir es, ¿cuál es el perfil que debe tener alguien para, y creo que lo dije al comienzo, ¿no? Tener una alfabetización, ¿no? Tener una formación y finalmente, pues, que termina con esto lo de la comunicación. Bien, estoy abierto a preguntas, Rosita, y las disculpas del caso por el impasse No que te felizmente preocupes. podemos solucionar de manera pronta. No te preocupes, que eso también nos pone en la realidad, ¿no? Porque estas cosas pasarán, digamos, a menudo a los profesores, a los alumnos, ¿no? Entonces, digamos que no, para no distanciarnos mucho de la realidad. Me parece muy bien, sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces de repente hay alguien que quiera preguntar, O puede mandar comentar sus cosas, también. o sí, o hacer algún comentario, puede abrir el micrófono y los escuchamos. Los invito para que puedan compartir con nosotros. Hay alguien que se anime. Yo, mientras hablabas, en lo que se animan los demás, ahí Minerva va a hablar, pero yo te quería preguntar el tema de la evaluación también. Los recursos, en este caso las herramientas digitales o recursos, cómo se embarcan en las evaluaciones, ¿no? De manera sincrónica, de manera sincrónica, digamos, cuál sería la sugerencia al respecto. Sí. Luego, bueno, le doy la palabra a Yanina. Pregunta en el chat cómo integrar a los padres de familia, sería una segunda pregunta. Y Minerva, que quiere también tomar la palabra. Minerva, ¿lo puedes decir tu pregunta? Claro. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha perfecto, Sí, buenas Minerva. tardes, doctor Ricardo. Bueno, desde México, un saludo. Efectivamente, de manera muy acertada, usted explicaba que damos un giro tremendamente los docentes que anteriormente, porque se puede decir que ahorita ya trabajamos en línea, pero anteriormente lo hacíamos hacia la antigüita, donde todos estamos de frente, nos vemos, nos reímos, tenemos ese contacto físico. Para nosotros ha sido bastante revolucionario, porque en la universidad para la que trabajo, pues todo es presencial. De repente empezamos a usar estas herramientas y aunque no nos capacitaron, porque esa es una de las realidades, fuimos aprendiendo en el camino. Y el error en el que, de manera personal, quiero decirlo, pensaba que el joven que es millennium, pues sabe manejar todas las herramientas, pero oh, sorpresa, me equivoqué. Exactamente, nada más lo hacen para platicar, para compartir videos, para sus TikTok y todo ello, ¿no? Y cuando se le dejaba o se le pide la tarea, pues es ahí donde tenemos el tope o el gran detalle que ellos no responden a lo que solicitamos. Entonces, en su experiencia, a mí me encantaría escucharle qué otra alternativa podemos hacerle. Nosotros trabajamos con Schoology, que nos permite pues enviar tareas, recepcionar tareas, podemos recepcionar videos y Google Meet, que para mí era una novedad en un momento porque yo nada más veía, bueno, mando mi mensajito y ya, pero ahorita tenemos esa posibilidad. Entonces, y el joven tiene ese detalle. ¿Cómo le entro, maestra? ¿Qué es lo que hago? Y está en el teléfono y está en la pantalla y en el querer ayudarle, yo creo que a veces también atrofiamos esa parte. Entonces, a mí me parece importante lo que dice, pero pues si habría otra posibilidad, pues a mí me encantaría escucharlo. Hablamos del nivel superior, tenemos varias carreras y de alguna manera, pues sí ha sido bastante Gracias, Minerva. Bien, un poco, no sé si hay otra pregunta, mi querida Rosita, sino para ir respondiendo. No, puedes ir respondiendo. Bien, con respecto a la pregunta de la señorita Rosita Corimaya, sí, es verdad, dejé un poco de lado esto, lo de la evaluación.
En general, en estos tiempos, puede ser sincrónica como asincrónica. En el sentido de la experiencia que voy viendo, pues, por ejemplo, la sincronía y lo que tenemos más a la mano es, ¿qué tal si haces una exposición o haces tu examen oral vía Zoom? Eso es lo que he visto y que están haciendo muchos docentes, pero también si yo cuento con una plataforma de aprendizaje, puedo hacer exámenes en línea, ¿no? Y con tiempos de inicio y tiempos de final que de alguna manera se asemejan a lo que podría ser un examen presencial, donde tú tienes que escribir tus respuestas según la pregunta o el cuestionario que te envíen, ¿no? Entonces va por ahí. Pero creo que lo que más se debe usar es algo más asincrónico o por lo menos con fechas de vigencia, ¿no? ¿Y eso de qué va a depender? O sea, va a depender primero de los recursos digitales que tú tengas. En el caso de nuestra universidad, tenemos la plataforma Moodle, que la trabajamos, y entonces ahí hay muchos recursos para poder tener un universo de posibilidades de evaluación en la medida de la actividad que le planteemos, ¿no? Por ejemplo, dejar tareas y poder calificarse en línea, y esa es una cuestión asincrónica, ¿no? Es posible. Lo mismo wikis para trabajos colaborativos y cooperativos, también lo podemos hacer. Inclusive las intervenciones en foro, si le damos la debida orientación y las indicaciones, pueden ser actividades que se pueden trabajar y posteriormente ser evaluadas. En lo que respecta a cuestionarios, ¿no? Que es como lo denomina, también podría ser para realizar exámenes asincrónicos, pero con tiempos determinados y con diferente tipo baterías de preguntas, ¿no? Entonces, y que, claro, las que se califican de manera automática por el sistema serían grandes aliados para los docentes y sus cuestiones. Fuera de eso, creo que también hay un sinnúmero de herramientas, ¿no? Los famosos quiz, y otros, software que nos permiten también hacer evaluaciones. Yo no lo recomiendo mucho en el sentido si tú tienes una plataforma virtual por el asunto de los registros y por el asunto de las evidencias, ¿no? Y ojo, estos recursos solamente son medios. En realidad, lo importante es qué tipo de evaluación es la que yo voy a diseñar. Una evaluación sumativa, una evaluación acumulativa de proceso, la metodología. No es lo mismo evaluar un examen y contenidos a nivel estrictamente de conocimiento cognitivo, como si yo trabajo la parte de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Entonces, ya la mirada evaluativa va a ser distinta y las herramientas también. Con respecto a cómo integrar a los padres de familia, pues, no, perdón, y antes de terminar, y para eso yo tengo que elaborar para la evaluación las competencias, las destrezas y habilidades que yo pretendo lograr con mis estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante también y tenerlo. Ahora sí, regresando a lo que es cómo integramos a los padres de familia, pues hay un sinnúmero de medidas y herramientas, ¿no? Acceso a los contenidos, ¿no? A través de las mismas plataformas o de las envíos que se pueden ir dando o publicando en, qué sé yo, no sé si se puede hacer, se me viene ahora a la mente el asunto de que son cuestiones gratuitas, ¿no? Un OneDrive donde estén las carpetas por aulas y se le da acceso a los padres de familia. Luego también mantener una comunicación fluida y permanente respecto a través de correos, circulares, ¿no? Que se les pueda ir planteando. Y tengan en cuenta que los papás muchas veces acompañan a sus estudiantes en estas videoconferencias o que tienen acceso a las plataformas educativas. Por lo tanto,
la manera como nosotros presentemos y ordenemos y organicemos nuestros contenidos van a ser sumamente importantes, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera, ¿no? Luego tener, yo creo que para integrar a los padres de familia, así como se tiene sesiones de videoconferencia con los alumnos, ¿por qué no tenerla, los videoconferencias con los estudiantes, ¿no? Yo creo que es sumamente, perdón, con los padres de familia, ¿no? De repente el profesor, así como había en lo presencial, reuniones de padres de familia, pues una reunión de padres de familia de 40 minutos, 30 minutos y que pueden ser muy útiles. Y si tenemos, como decía Minerva, Google Meet o Zoom o otro tipo de herramientas, pues perfectamente son posibles hacerlas. Entonces, de esa manera los papás se van a sentir debidamente involucrados en este proceso y no solo como que ya tienen que animar a que hagan los chicos, no, sino también que forman parte de lo que es el proceso de aprendizaje de sus hijos. Y con respecto a lo que decía Minerva, con respecto a qué herramientas, pues no sabría por dónde empezar. Hablabas que ya tenías Schoologic, ¿no? Y que habían descubierto Google Meet. Sí. Definitivamente, yo creo que por ahí está bueno empezar. Yo creo que sería bueno que vayan indagando por una plataforma educativa, o en inglés LMS, ¿no? Learning Management System, o sea, sistemas de gestión de aprendizajes, ¿no? Y hay gratuitos, ¿no? Y que pueden brindarnos una posibilidad importante, interesante al respecto. Por ejemplo, hablaba mucho de Google Classroom, ¿no? Tiene bastantes, muy similar a Moodle, o también Canvas, ¿no? Que también, y lo digo, ¿y por qué menciono Extra si no, por ejemplo, Blackboard? Porque Blackboard es de paga, ¿no? El mismo Moodle, si no es Moodle Classroom, el Moodle es gratuito. Yo tengo un Moodle gratuito, lo único que he pagado es para un poco el diseño y sí dónde alojarlo, tener un servidor que me cuesta bastante económico al año. Entonces va por ahí, ¿no? Yo creo que lo primero es una plataforma que de alguna manera pueda reemplazar, entre comillas, lo que es el campus virtual con aulas. Pues bueno, esto sí es sumamente interesante. Lo otro, sí, para comunicación sincrónica, ya si tienen Google Meet está muy bien, ¿no? Y luego ir indagando qué tipo de herramientas. Y lo otro es, más que solamente herramientas, Minerva, lo que yo plantearía es la parte metodológica, porque tú muy bien has dicho, ¿no? Yo también resalto esto. Los millennials pensábamos que sí, pues era la maravilla del mundo usando las herramientas digitales. Pero claro, si es para el ocio, si es para la socialización, ¿no? Si es para lo lúdico, nos ganan, ¿no? Pero cuando ya tengo que sentarme frente al auto, pero para hacer trabajos, para hacer tareas, ya no es tan gratificante. Entonces ahí todo lo que es la gamificación, es decir, hacer, y lo que hablaban, ¿no? Primero tienes que hacer interesante el contenido, luego tienes que hacerlo atractivo. Y entonces ahí, por ejemplo, Bitable es una herramienta que puede ayudarnos. Obviamente yo tengo la parte solo que es free, que es libre, gratuita, ¿no? Porque si ya quieres tener más recursos, ya vas a tener que pagar. Pero en general, hay así, el mismo PowerPoint, podemos usarlo de manera más interactiva, que sea una manera de poder ser más atractivo con respecto a poder captar la atención de los estudiantes. Y no hay que abusar, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, como se quiere reproducir lo presencial, pues tengo una videoconferencia de 3 horas porque es lo que dura mi clase. Y no sabemos combinar entre lo sincrónico, que es Zoom, Teams, con lo asincrónico, que podrían ser estas herramientas de plataformas virtuales que tienen sus propias actividades y recursos, como foros, entrega de tareas, evaluaciones en línea, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso hay que darle una combinación y eso implica repensar nuestra metodología de trabajo, ¿no? Y que no podemos imitar en esta modalidad a distancia, virtual o digital, como queramos denominarla, y reproducir exactamente lo que teníamos en presencial. Gracias, doctor. Muy amable. Hay, por ejemplo, algunos comentarios. Bueno, Miguel pide que escribamos la aplicación que mencionabas. No, no, Ya. este, Es B-I-T-E-A-B-L-E, Biteable. en el chat. Sí, a ver si lo puedo escribir en el chat, a ver. O si lo escribes tú. Ya, A a ver. ver, voy a poner para todos. Ajá, es BI, de, No sé si lo ven. ¿Lo ves? no, más arriba. Ahí, ya, Biteable. Es una herramienta para los chicos de colegio, diría yo más bien, aunque algún profesor lo ha usado en la Ruiz también. Y luego entrar a For Teachers, que es una página de lo que es el equivalente del Ministerio de Educación en Estados Unidos, que tiene muchos recursos para educación básica regular, por ejemplo, ¿no? Y ahí también hay Rubistar para poder nosotros hacer nuestras propias rúbricas, ¿no? O también generar competencias. Es interesante ese tipo de herramientas que puedo ir dando a entender, ¿no? Obviamente, es cuestión de ir investigando, ¿no? Maths también para matemáticas es una aplicación muy interesante. Hablé de GeoGebra. Google Earth para todas las cuestiones de historia y geografía podrían ayudar, ¿no? Y además, inclusive para una escuela de turismo, ¿no? Que no pueden viajar mucho, pues pones Google Earth y vas a ver cosas que antes no siquiera pensábamos que podríamos estar, y pareciera que tú estuvieses, si vas a Moscú, pues estás viendo la Plaza Roja ahí, ¿no? O París y ves la Torre Eiffel, ¿no? Entonces va por ahí el manejo. O sea, yo creo que las herramientas están. La cuestión es ir descubriéndolas e ir viéndolas en el planteamiento. Y lo otro también creo que sí es, por favor, empiecen a usar buscadores especializados, ¿no? Yo sugiero ahí no solo quedarse con Google Chrome o Yahoo Search, ¿no? Sino más bien también ir a lo que es académico, ¿no? Dialnet, Google Académico, ¿no? En mi época, no sé si existirá, yo hace tiempo que no uso, hay super buscadores que se les llama, ¿no? Copérnico, no sé si habrán escuchado ustedes, y que tú ponías un tema y este superbuscador buscaba en otros buscadores, o sea, te ahorraba tiempos, ¿no? Creo que eso lo hemos perdido por habernos entregado en cuerpo y alma a Google Chrome. Es verdad. Luego las páginas de algunas agencias de desarrollo, creo que es interesante, ¿no? Por ejemplo, sugiero, dependiendo de las cuestiones, páginas de las universidades, páginas de agencias de la ONU, por ejemplo, UNESCO, UNICEF, plantean cosas interesantes, ¿no? Y que pueden servirnos como plantear, ¿no? Si alguien está interesado en formarse como tutor virtual, pues ahí estamos nosotros también, y ahí están las páginas de la Ruiz, en la que brinda también servicios. Creo que la carrera de psicología, por ejemplo, brinda apoyo psicológico. Entonces, creo que universidades, instituciones, el mismo Estado también, el Ministerio de Educación, ha puesto a disposición de la comunidad educativa y los que están interesados, ¿no? Es el sinnúmero, o sea, faltaría tiempo como para ir detallando de manera específica todo el software que tenemos a disposición. Sí, pues hay un montón de recursos, ¿no? Justo Janina habla del Genially, Lidia pone también el Edpuzzle, hay varios recursos lúdicos, ¿no? Es infinidades.
Y mi pregunta, ahí, la reflexión que hacía, WhatsApp, digamos, si esas herramientas se pueden usar como medio también formativo, educativo, pueden incorporarse en esto. Es más, yo apuesto por eso, porque generalmente yo creo que las subutilizamos o las utilizamos solo para cuestión social, pero bien utilizado, ahora últimamente inclusive WhatsApp tú puedes entregar archivos de PDF, de Word, de PPT. Va a depender mucho luego cómo lo descargues para que no se sature tu memoria o tu capacidad de almacenamiento en tu dispositivo. Pero yo no lo descarto para nada, es más, no descarto nada, porque en realidad, por ejemplo, ¿cuál fue la finalidad inicial de Facebook? La finalidad de Facebook fue simple y llanamente que haya una especie de, lo que antes era el panel o el periódico mural, hacerlo digital. Y ahí intercambiasen notas, porque el periódico mural en las universidades era que tú ponías tus artículos, chismes, necesito esto, algo así como que hay ahora en los periódicos, en los puestos de periódicos, que ya no solo se limitan a vender periódicos, sino venden casi es como una tienda, pero que además algunos ponen, se alquila habitación, servicios, o sea, van poniendo avisos. Esa era la intención de Facebook. Miren en lo que se transformó. Y Facebook nos puede, claro, y luego para psicología puede ser interesante, por ejemplo, se me ocurre comportamientos, conductas de las personas que nos dan comportamientos cómo usamos. Entonces, yo creo que la utilización de las redes sociales, ¿no? YouTube no empezó como solamente, era simplemente colocar videos y ahora resulta que es producción de videos, puedes tener tu propio canal, la cuestión de tutoriales, por ejemplo, ¿no? Y que tú puedes escribir a las personas y pueden ir viendo ahí, pues han abierto un mundo. El mismo Instagram, cada vez la gente ya está migrando de Facebook a Instagram para el asunto de lo comercial, de presentar tu producto. No, yo creo que la finalidad la doy yo, ¿no? La intencionalidad la doy yo. Entonces, en ese aspecto yo no, miren lo que les comentaba sobre TikTok, ¿no? Que es más para bailes, para una cosa que dura 30 segundos, es verdad, hay esa limitación, pero si yo quiero hacer cosas muy puntuales y que no necesiten, pues ¿por qué no usar TikTok? ¿No? Siempre y cuando el producto sea bueno, ¿no? Entonces va por ahí. Yo creo que no vamos a descartar ninguna posibilidad o una herramienta digital que tengamos. Lo que yo sí recomiendo es buscar siempre lo que son las gratuitas y libres, ¿no? Por eso, por ejemplo, para plataformas virtuales que me hablaba Minerva, yo diría más bien usar una libre, que puede ser Moodle o puede ser Chamilo, por ejemplo, ¿no? Que además se adecúan y no generan mayor gasto en estas épocas en las cuales ni las personas ni las instituciones pueden hacerlo, ¿no? O recuperar Skype, por ejemplo, ¿no? Ya Zoom y todo ese tipo de cosas la han puesto un poco al margen, no se han actualizado, pero para 10, un grupo de 10, 15 personas perfectamente puede servir, ¿no? Y un poco contrarrestamos las modas de Zoom, por ejemplo, que además han tenido problemas de seguridad, que además en la universidad la hemos vivido, ¿no? Uh-huh. El perfil del tutor también va abriéndose, ¿no? A todas estas herramientas digitales que van apareciendo, ¿no? Ahí... Exacto, yo creo que sí, ¿no? Las herramientas son las que van a, de alguna manera, determinar el estilo de tutoría que tú tengas. A mí, por ejemplo, muchas veces muchas personas me llaman respecto a determinadas cosas, ya no solo educativas, sino, por ejemplo, laborales, comerciales. Entonces, les voy dando, ¿no? Por ejemplo, Facebook es muy útil para la cuestión comercial o profesional, ¿no? O Google Business, My Business, que tiene que ver con que, y eso es, por ejemplo, solo por celular, no es por PC, ¿no? Entonces,
por celular y donde tú, por ejemplo, lo que haces es el Google Business, My Business, es muy similar a un LinkedIn, ¿no? Muy similar a un LinkedIn. Y ojo, entren a todas las aplicaciones de Google. Si ustedes se abren un correo de Google, un Gmail, pues van a tener acceso a todas las aplicaciones que esta brinda, ¿no? Hay también, está haciendo, por ejemplo, yo estuve en una semana de capacitación con las herramientas de Google, que había, por ejemplo, capacitaciones para micros y pequeños empresarios, para ONGs, ¿no? Por ejemplo, Google aporta $10,000 en publicidad o en soporte en Internet para instituciones con fines, sin fines de lucro, y tienes simplemente que cumplir, obviamente, determinados requisitos. También hay Google Ads, que también ayuda. Entonces, hay un sinnúmero, ¿no? Para los docentes también hay una aplicación de Google, no sé si se llama Google Learn o Google Teachers, donde también hay herramientas que se van desarrollando, ¿no? Sobre seguridad, por ejemplo. Entonces, ahí les doy también una pista. Trabajen todas las herramientas de Google, la mayoría en sus iniciales fases de básico, ¿no? En sus presentaciones básicas son gratuitas, ¿no? Y luego después, claro, si vas profundizando o vas hablando, pues ya te va a hacer un costo, ¿no? Pero en general usemos en la medida que lo tengamos en acceso libre. Eso me parece sumamente útil, ¿no? Y lo mismo tiene el entorno de Microsoft, ¿no? Si tú entras con Outlook o entras con Teams, pues también vas generándote vínculos. El problema con Microsoft sí es que a veces te requiere que compres una licencia y si no, no funciona para nada, ¿no? Y a veces lo que te brindan gratuito es muy básico y entonces ahí sí hay que hacer un esfuerzo poder, para poder incorporarse, ¿no? Pero en general sí, es eso lo que yo recomendaría. Bien, muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más que quiera hacer una consulta o quiera comentar? Yanina refuerza un poco el tema del Facebook, ¿no? Que dice que esto ahora ya te permite tener pequeñas aulas virtuales. Y Ronald, bueno, refuerza el tema de las empresas, ¿no? Que también están usando cuentas de las redes sociales como Instagram, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado conversando. Bueno, parece que nadie más, ha quedado todo clarísimo. Lo que yo sí te quiero pedir, Ricardo, es que nos compartas la presentación. Como yo lo tengo, de repente se las podría pasar también a los que han asistido a... Todo gusto, no hay ningún problema. Compártelo con gusto, ¿no? Está ahí. Listo. Bien, entonces nada, cerramos este webinar, esta conversación con Ricardo Alejos. Mil gracias por estar con nosotros. Les comentamos que Ricardo va a estar enseñando en formación continua, ¿no? El curso, el uso de herramientas digitales para la tutoría virtual, en donde va a desarrollar mucho más todo lo que hemos conversado ahora, ¿no? El uso de las herramientas digitales, el uso de las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada, vamos a que puedan revisar la información y les vamos a compartir la información a sus correos electrónicos. Y nada, o sea, estoy totalmente agradecida con todos ustedes. Ya tendrán noticias de nosotros cuando les enviemos este video grabado y también la presentación de Ricardo. Listo, muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias a ti y gracias a los que participaron y muy amables. Un gusto. Todos los éxitos y sigan cuidándose en esta época de pandemia, por favor. Listo, gracias a ti también. Ya está bien. Chao, chao. Chao.
Ay, Minerva. Gracias.